saludo a todos los bendecidos que fielmente nos sintonizan. Gracias por tomar su tiempo en venir a nuestro canal Gracias sobre Gracias, aquí en vivo en la ciudad de Orlando, Florida, juntamente con mi compañero de milicia, el pastor José Ángel Cano. Tenemos un tema maravilloso para que ustedes lo estudien, escuchen, lo analicen con detenimiento y también lo lleve a sus iglesias, compártelo con sus pastores. Y si tú eres un pastor que estás escuchando, tenemos noticias maravillosas para ti que van a enriquecer tu iglesia también. Y de la misma forma que uno se dedica 2 horas para ver una película a veces, o la novela que tanto te gusta, pues dedícale 1 hora o más el tiempo que esta grabación dure para darle la atención merecida al Evangelio de Jesucristo. No a una religión, no a conceptos de hombres, no a filosofías humanas, sino la palabra de Dios revelada al apóstol Pablo en sus 14 epístolas. Así que para mí es un gozo estar aquí, pastor. Saludos en este bendecido, día. pastor Iván. Pues sí, para mí también es un gozo inmenso y verdaderamente es una victoria para nosotros como ministros de esta palabra. Saber que la palabra está corriendo en la dirección correcta, donde estamos salvando a los creyentes de la ignorancia, salvando a los creyentes de doctrinas de demonios, que pastor, ese es el tema que quisiéramos enfocarnos hoy, doctrinas de demonios. O sea, ¿hay doctrinas de demonios? Sí, hay doctrinas de demonios. Vamos a repetir esto porque esto llama mucho la atención. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 28, dice que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro, pastor, 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces estos son los versículos que pastores bien intencionados pero mal informados usan. Imagínate, mira, yo te voy a hablar claro, yo cuando era niño, yo no pasaba por el cementerio y de noche, muchachos, ni amarrado, porque esto eran las cosas que yo tenía en la mente. Todos. Y que sí, que cuando mirábamos para ahí, ¿lo viste? Y no veíamos nada. Sí. Pero de día entrábamos a jugar en las tumbas y alrededor de las tumbas y correr, pero de noche, muchachos. Yo te puedo decir también que mira, por ejemplo, esos ministerios de liberación que existen hoy. Sí. Cuando escuchan esta verdad, no se ofendan ustedes que supuestamente tienen ministerio de liberación. El verdadero ministerio de liberación es esta información que le estamos dando. Exacto. Para que ya dejen de pelear con algo que Dios destruyó. Exacto, y mira, me gustaría hacer énfasis en ese versículo, pastor Iván, que estabas mencionando. Ajá. Dice en el versículo 29, que estábamos mencionando sobre esto, que ellos llegaron hasta tener conversaciones con Jesús. Sí, hablaban. Exacto, y dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes, fíjate cómo decía, antes de tiempo. Es decir, que ellos sabían que ellos tenían un tiempo donde ya iba a llegar el tormento de ellos, donde ellos iba a llegar su destrucción, y eso lo podemos encontrar, como estábamos mencionando, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque eso eran tradiciones. Ahí los demonios vienen, ten cuidado, niño, acuéstate. A mí para calmarme me decían: si no te acuestas temprano te vamos a llamar al diablo. Y yo: ay, no, mami. Y me metí en la cama. Pues eso son tradiciones. Yo me escondía debajo de la sábana. Pero bueno, el diablo no. Entonces para jugar me tocaban los pies. Cuando ya yo estaba metido debajo de la sábana, inocentemente, pues ya yo creía que ese era el diablo. Y así. O cuando las ollas en la cocina se caen, se resbalaban porque estaban mojadas, tú pensabas que había un demonios ahí. Entonces, mira cómo dice ahí, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que esto es otra cosa que debemos aclarar, que siempre han tenido al diablo, a los demonios, al infierno, al poder del mal fuera de lo que es el poder de Dios. Y para que Dios sea soberano, Dios tiene que gobernar todas las cosas, aún al mal, porque dice en su palabra que yo hice al malo para el día malo. Y aún el impío para el día malo. Exacto. Y hay que pues tener
Fíjate que hay que considerar también y respetar la soberanía de Dios, ¿no? Exactamente. Porque imagínate, si no existiera un Judas, nosotros no fuéramos salvos hoy. Claro. Entonces hay que entender que Dios tiene un plan fríamente calculado, como dicen, entre lo que es la historia del hombre aquí y todo este propósito aquí en la tierra. Pero yo conozco muchos que han escuchado de esta palabra, de este evangelio, y yo les recomiendo, porque yo siempre les digo, no, porque la gente lo que anda buscando es las letras rojas, donde Jesús habló. Ahí te vas a enredar porque tú no ves que Jesús estaba bajo un ministerio de demonología. Sí. Y eso ya no existe después de la muerte y resurrección. Por eso Pablo dijo, le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Porque había otro evangelio. Entonces, los ministerios que a veces pues me da lástima, pastor, porque usted la ve las mujeres revolcándose por el piso. Pensando que están endemoniadas. Y entonces te hacen hasta... ellos no mímicas. saben. Fíjate que Pablo dice en Gálatas 5, que 18 a 19, que una de las obras de la carne es hechicería. Entonces, al usted meterse esa mala información de los tiempos de Jesús, que habían demonios volando, entonces tu carne se le activa la hechicería y comienza usted a hacer movimientos extraños, y entonces el pastor te agarra y ahí se entretienen en un juego de hechicería sin darse cuenta. Y entonces pasa una cosa, que cuando las cosas te están yendo mal, que financieramente, en el amor, en la casa, perdiste el trabajo, no tienes automóviles, pues ¿a quién tú le achacas todo eso? Se lo achacas rápidamente al diablo y a los demonios. Entonces cuando llegas a la iglesia buscando el consuelo, ¿de quién lo vas a buscar? Pues del pastor. Pues un pastor que no tiene toda la información, pues que te dice, no hermana, vamos a ir para su casa a ungir las puertas y vamos a ir a hacer una liberación en las paredes de la casa y en los cuartos, porque su casa está endemoniada. Entonces, y ahí se siente el pastor, bien, ahora el Señor me necesita para liberar la casa. Exacto. Y después que hacen todo esto, la condición de esa hermana sigue igual. Porque, o peor, porque ya se están burlando, está apostatando de la fe y está cayendo en una doctrina de demonios, que es lo que queremos tratar ahora. Mira cómo dice el versículo 10 y 11. Bueno, fíjate, ¿qué es lo que pasa con una doctrina de demonios? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tú dices, bueno, eso es en Dios. Pero el versículo 10 te dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que como una persona que está completo en Cristo, que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, va a estar siendo poseída por los demonios. Pues efectivamente eso pasaba antes de la cruz. Pero mira lo que sucedió en la cruz, pastor. Que dice ahí en el versículo... Bueno, me gustaría leer esto, pero despaciosamente para poderlo saborear. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir que si Cristo hizo su trabajo, ¿quiénes somos nosotros hoy? Como pastores, como ministros, como evangelistas, sobre todo los evangelistas que usan mucho esta herramienta para hacer grandes campañas de represión de demonios y represión del diablo. Estadios completos reprendiendo. Estadios completos. Y como nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos tantas necesidades y padecemos de tantas ansiedades, pues cuando oímos una información como esta, dice, eso es lo que me tiene que pasar a mí. Yo estaba yendo al brujo de la esquina, aquel que me tira las cartas, veía a Walter Mercado a ver cuál era mi futuro, las estrellas, he buscado por todas partes, en Babalú ayer, en aquí allá, ahora me voy para el evangelista de la esquina. Y están... Y es lo mismo, el evangelista también es un medio santero. Exacto, están de aquí para allí, de aquí para allá, y no acaban de caer en la cruz del Calvario. Donde tú te tienes que sentar ahí, ¡pa! Es en la cruz del Calvario. Verse completo en él. Y verte completo en él, y verte que, como dice el versículo, mira cómo dice el versículo. Versículo 11, de ahí de Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir que en la cruz de Cristo es donde, por eso es que el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Eso aplica. Eso sí aplica para nosotros. Porque claro, porque tú tienes que andar con tu cruz a diario y no cargando una obra ni crucificándote, no, sino cargando la cruz en el conocimiento. ¿Qué pasó en la cruz a tu favor? ¿Qué pasó en la cruz a tu favor? ¿Qué hubo allí que te favoreció a ti? Exacto. Han minimizado el poder de la muerte de Jesús. Exactamente. Por eso es que Pablo dijo que algunos eran enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es una doctrina de demonio. Tienen una cruz enfrente de la iglesia, pero son enemigos. Es enemigo el que está predicando. De lo que pasó en la cruz. Sin darse cuenta, pero exacto, porque si usted entra a ese lugar donde tiene una cruz enfrente y te presentan pecado, te presentan endemoniado, te presentan perdido y no te presentan completo en él, entonces no están representando la cruz, se están oponiendo a la cruz de Cristo. Exacto. Bueno, fíjate que el apóstol Pablo lo dijo, si pudiéramos buscar ese versículo, dice que hay muchos ahora que los digo hasta, Pablo lo dijo hasta llorando, enemigos, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué sentido? Mira, el bautismo en agua es enemigo de la cruz de Cristo. Esa es una doctrina de demonio. Y tú podrás decir, ay pastor, no diga eso. Bueno, pero es lo que dice la Biblia. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo el apóstol dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Ahí, busquémoslo ahí. Dice, porque por ahí andan muchos, y todavía hoy andan muchos, Sí. de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz. Pablo sufría por eso, porque esto es una realidad tan importante para la iglesia. Pastor, pero mira lo que dice aquí, dice el fin del versículo 19, continuando ahí, dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Porque, claro, porque el que está en esas doctrinas de demonios solamente está pensando en lo terrenal, como Pedro. Pedro estaba pensando en lo terrenal, Pedro no estaba pensando en los favores y los beneficios que iba a traer cuando Jesús fuese a la cruz. Sino le dijo, no, maestro, espérate, escóndete aquí, vamos a hacer una enramada aquí. No vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Escóndete, te vamos a esconder. Él era un enemigo. Era un enemigo de la cruz. Es decir, que cuando tú estás practicando, mira, bautismo en agua, enemigo de la cruz. Cuando tú estás practicando Santa Cena, enemigo de la cruz. Cuando tú estás imponiendo manos, enemigos de la cruz. Cuando tú estás ungiendo con aceite, enemigos de la cruz. Cuando tú estás apostatando de la fe, enemigo de la cruz. Cuando tú dices que Cristo ya vino, eres un enemigo de la cruz, y eso se constituye una doctrina de demonio. Cuando tú estás negando el apostolado, eso de Jesucristo, eso se constituye una doctrina de demonio, porque la palabra bien claro, específico, dice en Romanos capítulo 1 y versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Si queremos que haya obediencia a la fe y no a las doctrinas de demonios, tenemos que meternos bajo esa cobertura de gracia y apostolado para obediencia a la fe. Y esos conceptos de muchos, muy importante. Pablo dice que muchos son enemigos, y todavía creo que se multiplicaron ahora en el tiempo del fin. Esos conceptos de un pastor llorando, tú lo mataste, nuestro Señor, y comienzan a meter mucho emocionalismo dentro de la muerte de Cristo, como si por mi culpa, bueno, decíamos nosotros los católicos, por mi gran culpa. En esa actitud era la que estaba el apóstol Pedro. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo porque tengo el poder para volverla a tomar, y eso fue lo que él hizo. Pero la cruz, dice la palabra que eso, dice, con el gozo puesto delante de él, sufrió muerte, y muerte de cruz, porque él sabía que esa muerte, a pesar de que en el cuerpo padeció, y por eso la palabra dice que por el gozo puesto delante de él sufrió muerte, y muerte de cruz, porque aunque él sufrió corporalmente
una cosa terrible. Me imagino, nadie se puede imaginar lo que él sintió. Dolores, padecimiento. Pero internamente él tenía gozo porque él decía, esta muerte, esta ofrenda de mi cuerpo, Hebreos 10:14, voy a perfeccionar a la iglesia para siempre. Bendecido, ¿sabía usted que usted es un espíritu justo, hecho perfecto? ¿Sabía usted que Hebreos 10:14 dice que con la ofrenda del cuerpo de Cristo, Hebreos 10:10-14, con esa ofrenda, Él te hizo, no es que te va a hacer, te hizo perfecto para siempre? Entonces, si tú eres un espíritu perfecto para siempre, ¿dónde cabe una doctrina de demonio que dice que tú te puedes perder? ¿Dónde ponemos una doctrina de demonio que dice que un demonio puede dañar algo que es perfecto para siempre? Entonces, y no te vayas muy lejos, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si tú eres un espíritu con Dios y tú dices que tú estás endemoniado, ¿cómo? Tú estás diciendo que Jesucristo está endemoniado porque tú eres un espíritu con Él. Entonces, la iglesia está muy falta de información, pastor, y mucha gente sufre por esta cosa que está escrita y que a nosotros nos ha hecho tanto bien y queremos compartirlo porque la verdad tiene que correr. Pero le pasan por arriba, se constituyen asesinos de la gracia. Porque la gracia está ahí para que la disfrutemos, pero el desconocimiento es tal. Bueno, desde el viejo pacto lo digo. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Exacto. Fíjese, pastor, lo que usted estaba hablando ahí en Isaías, capítulo 53, que estas cosas las hemos repetido una y otra vez, pero yo honestamente no me canso de repetirlas porque hasta que se haga rema en tu vida, en la mía. Exacto. Y en la de los demás. Dice ahí en Isaías capítulo 53, versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir que la cruz quedó satisfecho. Sí, él quedó satisfecho con su labor ahí en la cruz. Por eso cuando Pedro le dijo, maestro bueno, no vayas a la cruz, le dijo, apártate de mí, Satanás, que solo piensas en lo terrenal. Esta es mi gloria. ¿Cómo me vas a decir pues tú que no vayas a la cruz? Él sabía que su gloria estaba, su victoria estaba el día que él pusiese Exacto. ese cuerpo en el madero. Y pudiéramos para agregarle Hebreos capítulo 12, versículo 2. Todo esto está escrito, bendecido. ¿Sí? Esto no son inventos ni es nada nuevo. Lo que pasa es que no lo hemos visto. Entonces, por eso la iglesia necesita entender esto. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, no solamente quedó satisfecho, le dio gozo. Es verdad que sufrió, pero ese verá fue el fruto de la aflicción de su alma. Ese fue el regalo que él dio para ti, para hacerte perfecto para siempre. Donde nuestro pastor leyó, echó fuera tu cuerpo pecaminoso carnal. Dios no quiere saber nada de pecado porque ya él resolvió ese problema. No, y cuando él dijo, Jesús en su ministerio, cuando él dijo, mi alma está que gime hasta la muerte, pues ahí está, verá el fruto de la aflicción de su alma. Wow. Y quedará satisfecho. Es decir, que él no salió, él no fue para la cruz, ay no. Fíjate que él le dijo, mira, si es preciso, pase de mí esta copa, porque él sabía lo que le venía. Dijo, pero rápidamente por el Espíritu dijo, mas sea tu voluntad, vamos para allá. Que el Hijo del Hombre va a ser entregado ahora en manos del pecador. Y es interesante cómo la importancia de la cruz, el que no honra la cruz, entonces está en doctrina de demonios. Y eso no es que vamos a andar con una crucecita ahora colgada para la cruz. No es la cruz, es lo que pasó en la cruz. Exacto. Y eso es donde tú tienes que llevarlo en la memoria, porque ¿cuántas iglesias no hay que tienen cruces y que tienen fotos hasta de Jesús? Que él no posó para ningún pastor ni pintor. Exacto. Y cruces en la casa, pero no te acuerdas qué pasó ahí. Y eso simplemente es un artefacto. O no lo sabes. Eso es un artefacto, porque si Jesucristo hubiera muerto en estos tiempos, entonces muriera en una silla eléctrica. Exacto, o con una inyección letal. Una inyección letal, entonces tú ibas a tener colgando en el cuello una inyección letal. Exacto. Hay un versículo, pastor, que nos llama mucho la atención, que dice, y si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Correcto. Es decir, que si Jesús en su ministerio
que Él vino a ganar esa batalla. Por eso es que dice que Él es fuerte en batalla. Exacto. Él destruyó todas esas cosas. ¿Cómo las va a volver a edificar? Colosenses capítulo 2, versículo 14, como estábamos leyendo. Gálatas 2:18. Gálatas 2:18. Vamos a leer ese versículo, porque aquí lo importante aquí es llenarnos de información, porque la información es lo que te va a librar. Gálatas capítulo 2, versículo 18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir que, mira, aún a ti mismo, si ya tú sabes que tu cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario y tú sigues con acciones pecaminosas, le sigues dando rienda suelta a la carne, pues te conviertes en un transgresor, porque estás edificando ya lo que ya Cristo destruyó. Entonces, esto es algo que tiene que venir a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría, en lo que Cristo se va formando en nosotros, porque esto no es un ministerio así de inflaste, hiciste un globo, ay qué lindo está volando el globo. No, esto toma tiempo, sí, años, sí, en que Cristo se forma en ti, porque tú no ves que es demasiada información. Por eso es que Pablo llamó a algunos seguidores de su apostolado niños en Cristo, a la iglesia de los Corintios, porque tú puedes estar en Cristo, pero eres un niño. Y un niño tiene que crecer porque necesita ayuda. Exacto. Todavía no sabe ir al baño correctamente. No se puede comer solo si es un bebé, ¿no? Y entonces es tiempo de entrar en la madurez, iglesia. Hay que comenzar a investigar y escuchar la información, porque Jesucristo no va a venir a una iglesia que piense que se pierde, claro, que piense que el diablo todavía está vivo. O sea, Jesucristo viene para una iglesia que sabe que ya está perfecta, que está en victoria, que está reinando en vida, que está santa y sin mancha delante de Él, sin arruga y sin mancha, conforme a Efesios capítulo 5. O sea, los representantes de la iglesia de Jesucristo actualmente no están representando a Jesucristo, pastor. Sí. La mayoría, muchos, como dijo Pablo, no todos, pero muchos, la mayoría, no están representando la verdad de Jesucristo. Lo que pasó en la cruz. No lo están representando porque... No, porque están presentando el pecado. El mismo apóstol Pedro dijo que las cosas que hablaba Pablo eran cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Y es cierto, porque mira, suponer, nosotros llevamos más de 20 años en lo que es este ministerio de gracia. Y aún yo me veo día a día y mi gran esfuerzo es hacer morir lo terrenal que hay en mí. Y eso es un asunto a diario. Eso no es que ya yo soy un ministro de gracia, me aprendí esto, sé cómo es, y ya colorín colorado, oh, qué bien, ya estoy reinando en vida. No, para reinar en vida, tú reinas en vida porque estás haciendo morir lo terrenal que hay en ti a diario. Practicando el evangelio, ¿no? Y a diario, entonces, a diario te van a salir desavenencias, a diario van a venir naturalezas tuyas que están operando en tu carne fuertemente, y tú las tienes que hacer morir para que entonces veas como la palabra te lleva de victoria en victoria. Y eso es otra doctrina de demonios. ¿Sí? Un pastor que presenta que tú tienes que ser, que tu carne tiene que ser santa. Tu carne no puede ser santa. Tú puedes santificar los pensamientos. Exacto. Pero tu carne tú nunca la vas a santificar. Yo me recuerdo antes de que me llegara la información, pastor, yo traté de portarme bien, bastante bien, y me salía todo peor. ¿Sí? Porque Dios no está buscando que tú seas hallado en tu propia justicia. Él quiere que tú sepas que tu victoria es por causa de Él. Y que seas hallado en la justicia de Él. Y que sea su evangelio. Entonces ese amor te va a hacer a ti ser paciente contigo mismo, para tú también aprender a vencer las luchas que tú tienes. Fíjate que al apóstol Pablo parece que él, pues, imagínate, el apóstol Pablo, aún en la ley, vivió una vida irreprensible. Pablo dijo, yo en cuanto a la ley era irreprensible, piadoso, ordenado. Ese es un hombre que a lo mejor, imagínate, por causa de seguir la ley al pie de la letra, no fallaba. Pero cuando llegó a la gracia, Dios le dijo, a este me lo voy a saborear bien.
Y entonces, mira cómo dijo el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Exacto. Un mensajero de Satanás para que no me gloríe desmedidamente, porque en tu carne no tiene Satanás. sí, en tu carne tiene unos mensajes que son satánicos, son animales y son diabólicos. El mismo apóstol Santiago lo dijo, que esta sabiduría que posee nuestro cuerpo terrenal no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y eso tú tienes que llegar a esa conclusión, que no es el demonio de afuera, es el demonio que tienes tú dentro, en tu carne. Sí. Bueno, En las desavenencias de tu carne, que es al que uno tiene que hacer morir. Sí. Y entonces, pues, ¿qué le pasó a Pablo? Pues tuvo un aguijón en la carne, porque ahí entra a esos pastores que se quieren gloriar. No, yo no tomo, yo no fumo, yo no como, yo sí soy el santo aquí del santuario. Pues a eso es con los que Dios tiene problemas, porque Exacto. entonces esos están compitiendo con Dios. Y Dios no quiere que tú compitas con Él. Y otra cosa es que la verdad escrita, la iglesia tiene que aprender a ir a la verdad escrita y entender que esos conceptos de que, mi pastor está santificado y yo todavía me falta. Sí, eso es equivocado. equivocado. Aquí todos hemos tomado del mismo espíritu. A lo mejor él tiene un comportamiento un poquito ya más ordenado que otro, porque Sí, lleva pero practicando, representa, exacto, y la representa comunidad y toda la cosa. para Pero- ti como un cabecilla dentro de la iglesia, Exacto. que es lo que Dios establece. Exacto. Pero no la cabeza, porque la cabeza, acuérdate que es Cristo. Tú puedes ser que sea un cabecilla, tú sabes, tú eres de la cabeza de Cristo. Sí. Y entonces operas porque ya la misma palabra te exige un comportamiento, una conducta, un caminar, Exacto, un hacer, un decir. Exacto. Y tú te vas Y Dios se va mejorando, mejorando, se va pero tu perfeccionando en carne ti. no puede ser santificada ni perfeccionada hasta la venida del Señor. Pero que nada te produzca mala conciencia, que Exacto. nada te produzca vergüenza, porque diga el débil, fuerte soy. Por eso es que Pablo tuvo que llegar a esa conclusión. Caramba, yo que venía esforzándome en ser el mejor aquí del equipo y a todo el mundo, yo soy el mejor. Y entonces pues cuando Dios te ve así, ¡bum!, te da un aguijón para que no te gloríes desmedidamente. Entonces él tuvo que decir, mira, Dios le tuvo que decir, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Tú no ves que si no, entonces Dios no puede operar en ti. Y es que lo que pasa es también que la gloria y la honra y la alabanza no se lo va a llevar tú. Eso se lo va, ni yo como pastor, aunque Dios puede usarme o usarnos Exacto. como instrumentos, pero nosotros seguimos siendo seres humanos normales, donde todavía dependemos de su gracia para seguir Claro, creciendo. a diario yo dependo de su gracia. A diario, entonces nosotros no somos el ejemplo, por así decirlo, de la iglesia 100%, porque nosotros también tenemos que tratar con las situaciones nuestras. Claro. Lo que podemos impartir es la práctica del evangelio en cuanto Información. información y el ejercicio que envuelve la información. La información que nos está salvando a nosotros, la información A que nos diario. está ayudando, por lo menos la que nos ayuda a nosotros, pues tratamos de compartirla, porque el mismo apóstol Pablo le dijo a los hebreos, mira, vosotros, allá en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12, le dijo, vosotros, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de nuevo alimento sólido. Entonces nosotros no podemos ser hallados iguales que estos hombres que estuvieron 4000 años en la ley y al final no sabían nada. Hoy llevamos 20 años, pero yo espero que en los próximos 10 años pues haber superado muchas deficiencias de mi comportamiento terrenal y haber mejorado. Y entonces de aquí a 10 años me analizo. No, de aquí a 10 años no voy a esperar 10 años, porque la palabra te exige examinaos a diario, examinaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe. Y esto es un trabajo diurno que tú lo haces todos los días. Pero tú vas viendo que con cada cierto tiempo, como tú miras para atrás, tú dices, oye, esos pensamientos como que yo los dejé, esas costumbres como que ya las abandoné, Sí. esas maneras mías como que ya las deseché y me he ido vistiendo del nuevo hombre creado Exacto. según Dios. Y eso toma tiempo. Y me he ido despojado del viejo hombre Exacto. Y eso no es con de- sus deseos engañosos. Eso toma tiempo. Eso toma tiempo y la palabra va actuando en ti y ahí poco a poco
como decía el pastor, vas mejorando. No es que tú seas perfecto en carne como un ser humano. Tu espíritu sí está perfecto. Pero en carne siempre va a haber alguna que otra deficiencia y mejoramos con el Evangelio. Pastor, aquí hay otro versículo que es muy importante, que está allá en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Espíritus engañadores, porque te han venido engañando. No, los demonios tienen poder. Mira, yo he escuchado a pastores, el diablo es poderoso. Entonces cuando te dicen esa palabrota así, y dice, ay Dios mío, entonces ves a Jesús todo así crucificado en la cruz, pobrecito. Entonces tú, ay, lástima, me mataron, a ver, mi defensor me lo mataron. Y el diablo anda suelto con un tridente, no, dos conmigo y una cola. Entonces, y me va a llevar para el infierno. Y con una legión de demonios. Y con una legión de demonios. Entonces, cuando tú oyes eso, pues tú dices, bueno, imagínate. Ya perdieron. Ya perdí, si el que me podía salvar lo mataron. Por eso es que terminan gimiendo en el piso. Exacto. Entonces toda la esperanza de cuando venga, Señor, cuando venga. El asunto es que el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con él. Yo el otro día me metí en YouTube, pastor, y están estos personajes pentecostales, con respeto a mis hermanos, pero como no están en parte de sí, estamos en contra del pentecostalismo, no de los pentecostales. No de la persona. Esto no es personal, esto es doctrinal. Y exacto, entonces salen ahí profetizando una bobería terrible. O sea, es una cosa que, como dijo Pablo, efectivamente decimos nosotros en este tiempo que hay muchos espíritus engañadores, apostatan de la fe, porque al tú apostatar de la fe, no crees que lo que aconteció en la cruz te va a favorecer a ti, porque cuando él dice que él llevó tus enfermedades, que llevó tus padecimientos, que destruyó a los demonios, eso como único tú lo aceptas en fe. Entonces, si tú apostatas de la fe, pues entonces el otro pensamiento es el que te invade. Los demonios andan sueltos, estás enfermo, te vas a morir, te vas a perder. Y entonces eso es lo que se constituye un espíritu del error, un espíritu de demonio, una doctrina del engaño. Y él comienza a decir, no, lo que pasa es, hermana, que tú no has orado lo suficiente y por eso el diablo te tiene atado. Exacto. Y ahora tienes que venir para hacerte una liberación especial y te voy a ungir para hacerte una capa protectora donde el demonio no va a poder entrar. Con aceite. Con aceite ungido, con 2 diáconos, con 3 ancianos de la iglesia, y ya después de esto tú vas a sentir. Y todo eso es emocionalismo, eso es mentira, porque el diablo fue destruido. Mira, yo me encontré con una hermana que me dijo que después que ella la ungieron con aceite no se quería ni lavar la cabeza para que el aceite no se fuera. Y tú sabes que cuando el aceite ya se pone así viejo, se pone rancio, que coge hasta mal olor. Y entonces todas estas cosas son tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y dice, y no según Cristo. Entonces mira cómo continúa diciendo él. Dice, porque el espíritu, dice ahí el espíritu, con letra mayúscula. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, que son después de esos días que él escribió, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Doctrina de demonios, espíritu del error. Escucha ahora. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Hello. No comas carne, no comas no comas camarones, no comas lechón, no comas doctrina de demonios, espíritus engañadores. Mira qué más dice. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que no, y los que han conocido la verdad. Exacto. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, ¿cuál ejercicio corporal estamos hablando ahí, pastor? Bueno, todo el mundo de rodillas, aquí ahora mismo. Exacto. Eso es ejercicio corporal, físico. Exacto. O ahora muévete de la ola del Exacto. Espíritu Santo, tú sabes, para eso vas a un gimnasio. O cogerse de las manos en cadena. Y ahora vamos a dar vueltas juntos, exacto. así que sentir
poder de Dios. Exacto, baja, baja. Todo eso es ejercicio corporal, porque mira lo que dice ahí. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Porque para poco es provechoso, porque en algo es provechoso, porque puedes bajar unas calorías. Una endemoniada dando vueltas así como un trompo. Yo las he visto Ya, echando baja espuma por la rápido. boca, pastor, yo las he visto echando espuma por la boca. Una vez, hace años ya, hace como 15 años, estaba yo reciente, en mis primeros años en ministerio, un pastor que se había unido con nosotros, que venía del grupo pentecostal, pues me hablaba estas cosas y yo le decía, no me diga de verdad, yo estaba ingenuo a todas estas cosas. Y me dijo, cuando haya un culto de liberación te voy a llevar a la iglesia que yo iba antes para que tú lo veas. Y me llevó. Y cuando yo entro, pues imagínate, el culto, pues, la palabra, yo vi unos hermanos amorosos, tremendos, que tú sabes que tienen el amor de Dios en sus corazones. Lo único que nos difiere es el conocimiento. Y entonces pues la palabra estuvo tremenda, pasó todo, las alabanzas. Y entonces después dijo, bueno, el pastor dijo, bueno, ahora vamos a pasar al frente todo el que esté en pecado, que entonces ahí empezó él en su trabajo, su obra, a imponer manos, a reprender demonios. Entonces una hermana que estaba sentada al lado mío, pastor, que bueno, yo estuve ahí como 45 minutos ella disfrutando de todo lo que estaba pasando allí, aleluya, amén, gloria a Dios. Cuando llegó ya el pastor en su parte, ya en su ejecución, pues el hermano empezó así a echar espuma por la boca, que yo la miré y yo pensé que tenía un ataque epiléptico. Obvio. Y le dije al amigo mío, oye, vamos a llamar al 911, mire cómo está esta hermana, echando espuma por la boca. Y él ya conocedor me dijo, tranquilo, que ella lo que está es ahora, conforme a lo que el pastor le está diciendo, está echando fuera un demonio. Y así la hermana se cayó al piso, se empezó a revolcar por los pisos, tumbó las mesas, las sillas, y así empezaron otros por allá y otros por allá. Y yo me quedé y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué necesidad hay de que estos hermanos nuestros conozcan la verdad? Que tú en la cruz del Calvario, tú destruiste, tú nos trasladaste, como tú bien ahorita mencionabas, pastor Iván, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De su amado Hijo. ¿Cómo en el reino de Dios van a existir esas cosas? Imagínate la ridiculez, perdona, pero hay que decirlo porque hay que despertar. Entonces hay que sacudirte. Esto no es una ofensa, no queremos ofenderlo. ¿No? Pero te estamos sacudiendo para que despierte. Pablo somos un ministerio de orientación. De orientación, y entonces vamos a exhortarle, vas a sentir que te estamos corrigiendo con toda paciencia y doctrina. A lo mejor podrás decir, bueno, ¿y quién eres tú para corregirme? Bueno, por lo menos estamos en la verdad. Sí. Por lo menos estamos leyendo en la parte del libro donde está la verdad revelada por el Espíritu Santo. Que si tú estás leyendo en otra parte del libro y todavía no has llegado ahí, pues estás en tinieblas. Sí. Y nuestra labor es sacarte de las tinieblas, que fue lo que le dijo nuestro Señor al apóstol Pablo cuando lo llamó: Pablo, para esto mismo te he escogido, allá en el libro de los Hechos, para que lo saques de las tinieblas y los traigas a la luz, y que lo saques de las garras de Satanás y los traigas al poder de Dios. Solo podemos encontrar ahí. O sea, fíjate, nosotros pudiéramos decir fácilmente que estar bajo las garras de Satanás es estar en ignorancia. Estar en ignorancia, míralo aquí, mira, Hechos capítulo 26, versículo 16. Entonces ahí aparece el Señor en una luz de esa fulminante, y ¡pah! Y Pablo cae al piso, y bueno, al suelo, y entonces dice, y entonces ahora le dice Pablo a esa luz, a ese poder, le dice: ¿quién es el Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío ahora, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y para que salgas del mundo de la carne al mundo del espíritu, para que salgas de la ignorancia a la revelación. Exacto, al poder de Dios. Al poder de Dios. Entonces allí Dios, yo recibo que ustedes están recibiendo esto, ustedes que toman el tiempo para escucharlo, que ahora con esta tecnología Dios
no por accidente hiciste un clic en este programa, porque Dios te está libertando ahora con la palabra escrita. Si usted quiere más información después del programa, va a haber información para contactarnos, estamos para servirles. Pastor, yo creo que podríamos concluir con esto, si me lo permites. Ya aquí esto es a lo que los ministerios evangélicos achacan, le adjudican este comportamiento de nuestra carne a los demonios, al diablo o a Satanás. Veamos ahí. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que cuando estamos dándole satisfacción a los deseos de la carne, pues ya estamos ya a un paso de entrar en doctrina de demonios, en comportamiento demoníaco. No sé si entonces repetimos aquí. Cuando dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estuvimos hablando en un tema anterior lo que eran los apetitos de la carne, pues tan pronto le estamos dando paso a la carne, pues ya le estamos dando paso al demonio, a nuestra carne demoníaca, terrenal, animal y diabólica, a que ella sea la que tome control de nuestras vidas. Y entonces es ahí donde tú no le puedes seguir echando la culpa al diablo, ni a los demonios, ni al infierno, ni a Satanás, sino que te tienes que echar la culpa a ti. Y como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Si esto hicieres, te salvarás a ti y al que te escuche. Y eso está para los que apuntan 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Él no lo dijo, cuídense del diablo, hermano. No. Dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque la doctrina te libra de la ignorancia. Pastor, lo que sucede y es la incógnita que yo he escuchado de muchos hermanos. Pastor, pero si ya el diablo fue destruido y Pablo dice que Cristo destruyó al diablo en la cruz del Calvario, ¿cómo es que Pablo sigue hablando del diablo y de Satanás? Efectivamente, porque mira, este comportamiento, vamos a ver de dónde procede. Vamos a ver. Dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate, el espíritu de quién de Dios, y la carne de quién es, pues de todo ese reino de las tinieblas, del primer hombre adámico, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahí es donde opera las fuerzas de maldad, ahí es donde te vienen los malos pensamientos, las intrigas, que lo vamos a leer ahora. Dice, y manifiestas son las obras de los demonios. No dice de los demonios, dice de la carne. Lo que pasa es que tu carne se comporta demoníacamente. Exacto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahora viene una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, piensa, es que tengo que no hacer todo esto para que cuando llegue ahí arriba poder heredar el reino de Dios y no perder la salvación. Erróneo. Sino el reino de Dios está ahora contigo aquí. Tú vas a reinar en vida cuando tú puedes ir. Exacto. Combatiendo contra todas estas cosas. Y lo que dice ahí, dice que ya en Colosenses 1:13 que ya estamos en el reino. Exacto. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que si practicas estas cosas, no heredas. No el diablo no lo va a practicar, porque él ya se fue. Quien lo practica eres tú en tu carne. Si dejas que este demonio, tú puedes llamarle lo que tú quieras, carne, demonio, Satanás, viejo hombre, cuerpo pecaminoso, todo es sinónimo de lo mismo. Pastor, ¿sabe qué? Hay una anécdota de una hermana que me contó que ella pues siempre invitaba a su esposo pues a ir a la iglesia. Y entonces el esposo le decía, un día voy, es que el diablo me tiene atado. Un día yo voy a ir, tranquila, que un día yo voy a ir. Y entonces ella siempre, como ella, imagínate, iba los miércoles, los viernes y los domingos. Y el hombre llegaba cansado a trabajar y entonces le decía, mi amor, vístete y vámonos para la iglesia, tú verás qué bien te vas a sentir ahí. Le decía, no, que es que el diablo me tiene atado. El diablo me tiene atado. Y entonces un día pues trajeron al pastor para hacer una liberación en la casa del diablo y los demonios. Pero la cosa seguía igual. Hicieron la liberación,
ungieron todos los dinteles de la puerta con aceite, tomate, bueno, de todo. Y entonces... hicieron una ensalada. Sí, el hombre seguía, pues el diablo me tiene atado. Entonces, un día el hombre llega y ya la esposa se había ido para la iglesia. Y entonces, pues, se quita la ropa y va para el baño. Y cuando va para el baño a bañarse, para descansar, se encuentra el diablo parado en la puerta del baño con una toalla y un jabón. Y le dice, ¿tú quién eres? Dice, yo soy el diablo, estoy cansado que me estés echando la culpa a mí de que tú no vas a la iglesia por culpa mía. Báñate y vete para la iglesia, que yo no tengo nada que ver con eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que es fácil siempre echarle la culpa a otro. Cuando tú no quieres hacer las cosas, cuando tú no te quieres retractar, cuando tú no quieres mejorar, exacto, cuando tú no te quieres reconciliar con las cosas que obran para bien, te pasa lo mismo que pasó en el Edén. Que cuando Dios llegó y le preguntó a Adán, Adán, ¿qué pasó aquí? Dijo, la mujer que me diste. A mí no me preguntes nada. Y cuando fue a la mujer, le dijo, no, yo no, la serpiente. Es decir, que ahí había un pecado y nadie tenía la culpa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros cometemos todas estas clases de avideces. Porque si tú no cometes una, cometes otra. De estas 17. No te agarras por una, Dice, y cosas semejantes a estas. Entonces decimos, no, que es que los demonios, hermano, me tienen atado. Llevo mucho tiempo sin oración y ayuno. Llevo mucho tiempo que no me bautizo. Llevo tiempo que no participo de la cena. Mentira. Mentira nuestra. Es que estas cosas hay que hacerlas morir. Y dice que quien las hace morir eres tú mismo. Ya Dios no lo puede hacer morir por ti. Exacto. Ya Dios las condenó en la cruz del Calvario en la carne. Sí. Y ahora nos toca a nosotros hacer pues morir lo terrenal que hay en vosotros. ¿Podríamos buscar ese versículo? Sí, señor. Sí. Y yo me recuerdo ahora, por causa de que las personas han seguido las palabras de Jesús, sí, cuando estaban los demonios sueltos, y hay una parte donde Jesús dice que, pues que si sacas un demonio de una persona y lo libertas, dice, luego ese demonio vuelve con 7 espíritus peores. Entonces yo le dije, mire, bendecido, mi hermano, déjame el que tengo. Porque para que traerme 7 más, mejor déjamelo tranquilito. Que yo con eso estoy tratando de ir. Porque no había revelación. Cuando tú lees eso ahora, tú no vas a entender nada. Claro que habían todos esos demonios atormentando a miles. Por eso antes de la cruz. Antes de la cruz. Entonces hay que ubicarse después de la cruz. Y entonces hoy lo que queda es la personalidad de aquellos tiempos en nosotros, con todas estas desavenencias. Ahí en Gálatas 5, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, corrijo, del versículo 17 en adelante. Ya todas estas obras de la carne se manifiestan en cada uno de nosotros. El que no se le manifiesta una cosa, se le manifiesta Colosenses 3:5. Entonces, ahí en Colosenses 3:5, pues mira qué es lo que dice. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a los galatianos, se los está repitiendo a los colosenses. A los colosenses. Y si te vas a los corintios, sí, es la misma medicina, la misma receta. No dice reprenda al diablo, dice no, haced morir lo terrenal, vestidos del nuevo hombre. Entonces tú no, yo estoy limpio, pastor. Yo todos los días oro, yo siempre ayuno, y entonces yo no tengo nada de eso en mí. No, eso está ahí todos los días, tú tienes que hacerlo todos morir. Los días. Pablo dice a diario. La receta divina. Todos los días tú tienes que hacer morir. La receta divina de Dios para nuestras debilidades: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, para seguir concluyendo ahí, dice el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, que uno dice ahora, bueno, ¿y cómo yo combato estas cosas? Mira, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que son los otros 17 atributos que nos menciona aquí, dice, y cosas semejantes. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Aquí nuestra jactancia
Y nuestra competencia proviene de Dios. Aquí tú no puedes decir yo soy mejor que tú, Exacto, ni yo hago más que tú, y porque yo no tomo, tú fumas, y porque tú fumas, yo no tomo, y yo no fumo ni tomo, pero como, y entonces tú pues eres adúltero, el otro que es borracho, aquí el que no tiene una cosa, tiene otra, el que no tiene dinga, tiene mandinga. La cuestión es no, es igual que algunos trabajar, sobrellevados los unos las cargas de los otros. Algunos enemigos de la cruz de Cristo que tienen iglesia Sí. y critican al hermano de pronto porque se toma su cervecita después del trabajo, y entonces y el pastor es un glotón, tiene una barriga así. Exacto. Como se pasa hartando grasa todo el día, y la Biblia dice que una obra de la carne es glotonería. O sea, quita la paja de tu ojo, o quita lo que tienes en tu ojo antes que tú le quites al de tu hermano. Entonces, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y el mismo apóstol dijo, mira, a nadie conocemos según la carne. sí, ahí está el amor. Porque ahí está el amor, porque aquí lo que estamos es trayendo una instrucción que al que primero le aplica es a mí, que te la estoy hablando. Y a mí. Exacto. Pero yo trato de no conocerme en la carne, porque si me conozco en la carne me voy a decepcionar, voy a cerrar el libro. Digo, llevo 20 años tratando con ciertas cosas y no puedo, pues mira, esto es mentira, pues cierro y me voy. Entonces el apóstol Pablo dijo, pues si aún vosotros estáis en vuestro pecado, dice, vana es vuestra fe y por demás murió Cristo. Exacto. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el asunto no es ese. El asunto es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, porque ahí lo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, que dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no libertinaje, libertad. No podemos confundir la libertad con el libertinaje. Exacto. Ni vamos a tomar la libertad que tenemos en Cristo es que la verdad, para darle rienda suelta a la carne. Eso es mentira, porque una vez tú recibes el amor de este evangelio de Dios para ti, usted va a tener efectos positivos. Exacto. Siempre vas a luchar con algo, pero vas a progresar y vas a mejorar. Lo cierto es que yo les recomiendo a mis queridos hermanos, si usted tiene un líder que respira mucha perfección externa, cuídese de él, porque ese hombre tiene gato encerrado. Ese hombre, son espíritus engañadores. Son doctrinas de demonios, porque se paran en un púlpito y comienzan a prohibirle. Y comiencen a hablarte de mi gran intimidad con Dios. Tú no la tienes. Yo te voy a enseñar cómo es que tú te relacionas con Dios. ¿Me entiendes? Y entonces ahí hay que tener cuidado. Personas que prohíben alimentos, personas que promueven mucho el sacar demonios, personas que condenan a la iglesia porque tienen cierta debilidad y no saben que eso toma tiempo, porque ningún ser humano en esta tierra tiene perfección carnal. No, y el mismo Señor a través del apóstol Pablo dijo que el Espíritu no se da por medida. Nosotros como ministros, como pastores que estamos presidiéndote hoy, no tenemos más unción espiritual y de santidad que tú. Porque dice que el Espíritu no se da por medida. Sí. Y que a todos se nos dio a beber de la misma bebida espiritual ese día de la cruz. Por eso es que es más importante, muy importante saber qué pasó en la cruz. Ahí en la cruz se ventilaron todos tus problemas. Los que habían nacido, los que no habíamos nacido y los que están por nacer. Cristo, imagínate, Cristo, que es Dios mismo, en su poder divino de fe, dijo, me voy a presentar los que murieron desde el diluvio hasta hoy, los que están aquí y los que están por nacer. Exacto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, los que estaban en los cielos, los que estaban en la tierra y los que estaban debajo de la tierra. Es decir, que ahí dice que los presentó a todos juntamente con él y los llevó a la sepultura y los manifestó en una muerte y nos resucitó juntamente con él ese día de la cruz del Calvario. Es decir, que ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿cómo es que logramos gloriarnos como si no lo hubiésemos recibido? Exacto. Todo es nuestro, sea la vida, sean los ángeles, sean los principados, sean las potestades, sea el mundo, sea la tierra, dice, todo es nuestro. Exacto. Y nosotros de Cristo, estamos completos en él. Que usted es un ser libre, bendecido. Exacto. Usted no tiene que estar atado a mandamientos de hombres, ni a las percepciones de un llamado ministro que siempre se está mirando mal. No, usted es un verdadero ministro. Ve a la iglesia perfecta. No la mira según. Preséntate perfecto tú mismo. Sí, perdónate.
ya, que no, que yo he sido mala en la vida. Pues quién no ha cometido errores en este mundo? A ver, tú, comenzando con tu pastor, aquí todo el mundo ha sido levantado por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas comparaciones de santidad recibo que desaparecen en la iglesia. Óyeme, bueno, vamos a concluir con esto, porque estamos diciendo vamos a concluir, porque es que el tema abunda tanto. Sí. Mira lo que dice ahí. Dice, bueno, es que esto dice, este está duro. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque hay personas que perturban la fe de muchos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo he visto, pues como yo he trabajado entre muchos pastores, y en algunos he visto hipocresía inclusive, que bueno, en el término de que usan, como piensan que son más santos que tú, y te ven a ti como un débil, entonces comienzan a decir, no, lo que pasa es que tú no andas en la santidad del Señor. Sí. Lo que pasa es que tú no estás orando lo suficiente. Entonces, pero cuando necesitas del Espíritu. Ajá, entonces cuando tú analizas la vida, cuando yo analizaba la vida del pastor, hipócrita. Cuando yo analizaba la vida de él, yo decía, pero y este hombre jura que es la última Pepsi-Cola del desierto. O sea, yo sí tengo una comunión con el Espíritu, tú no. Entonces, eso no es un ministro de Dios, porque cada creyente va creciendo a su paso. Y todos tenemos al Espíritu. Todos. Exacto. Entonces, y cuidado, porque cuando el que se gloria desmedidamente, a ese le viene una cáscara de plátano para que se ahí vaya te vas a ir de boca. Yo me recuerdo uno que se pensaba súper santo, tan santo, que cayó en algo que fue una vergüenza para él. Y ahí me tocó no mirarlo conforme a la carne y levantarle y decir, mire, no ha pasado nada, son cosas que suceden, porque tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca también, porque ese que tú estás criticando tiene el mismo material puesto que tú, y tú también puedes resbalar un día y vas a necesitar misericordia. Bueno, Pablo el apóstol, tú dices, tú que dices que no se haga, haces. Tú que dices que no se adultera, adultera. Tú que dices que no se roba, roba. Tú que dices que no se diga mentira, mientes. Es como un pastor en Miami, cuando yo vivía en Miami, un pastor que decía, hermano, salía por la radio, estamos en campaña de ayuno, y mientras entraba la llamada, él hartando, comiéndose un muslo de pollo. Ahí todo el mundo en ayuno, pero el pastor comiendo. Sí. La verdad, claro, estaba detrás de un micrófono y nadie podía verlo. Él nada más hablaba cuando no estaba masticando, ponía una canción. Entonces, toda esa hipocresía, bendecido, es tiempo. El apostolado de Jesucristo está limpiando la era. El aventador está soplando la mentira, para que él encuentre a su iglesia como tiene que verse en su venida. Dice que esto no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas cosas, todo tu esfuerzo humano, toda nuestro pujar, toda tu prohibición, toda tu abstenencia, no ayuda, porque dice que estas cosas no califican. Aquí lo que califican es cuando dice, Señor, me declaro perfecto en tu nombre. Digo, Señor, que hay santidad en mi vida porque tú la imputaste por leyes de fe. Señor, digo que tú moras en mí y que estoy completo en ti. Cuando tú empiezas a sacar todo el bien de Dios que está en ti por tu boca, porque esto es un pacto de boca, pacto de gracia, pacto de boca. No es pacto de obra, sino pacto de boca. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que te salvó, eso se va a poner de manifiesto. ¿Y te salvó de qué? Pues me salvó de esto y de esto y de esto y de las cosas que me tienen que salvar. Eso es la fe. Entonces, por eso es que cuando el apóstol dice, porque en los postreros tiempos vendrán muchos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Exacto. Tenemos que mantenernos por fe y para fe, y por fe y contra fe. Amén. Ahí, bueno. Y por fe. Así es, mi querido amigo. Y así vamos a alcanzar las promesas. Así vamos al final del programa, puedes ver toda la información. Gracias por tu tiempo, por dedicarnos tiempo. Si ha sido de bendición este programa, compártanlo con otros para que sean libertados y que puedan entrar en la gracia y el apostolado. Oiga, Jesucristo viene
Y mientras Bien. tanto está dando la información para que cuando Él llegue no le tengas miedo, Esperanza no te veas con en esperanza. pecado, no te veas que te va a destruir, no, vas a sentir el amor que mi Salvador viene a buscar. Sí, Cristo Bendecido viene con toda bendición. Abba Padre, acuérdate que Cristo viene para los que le esperamos. Bendecido eres.